existió. Segunda parte, la Gehenna. Esta es otra palabra griega que aparece 12 veces en el Berihadashá, 11 veces en los Evangelios y una vez en la epístola de Jacob. Yahushua usó esta palabra 7 veces. Algunas de las apariciones de Gehenna están en pasajes paralelos, es decir, que se refieren al mismo asunto, ¿no es cierto? Que están ahí, están relacionados. Gehenna es la forma griega del hebreo Ge-Inom. Literalmente significa valle de Inom. A veces se lo conoce como el valle de los hijos de Inom también. En el Tanaj, Tofet también se refiere a este lugar y aparece con este nombre 10 veces. Por ejemplo, también profanó el Tofet que estaba en el valle de Ben-Hinnom para que ninguno entregara al fuego a su hijo o a su hija en honor a Moloch, dice. Gehenna es un valle que se encuentra al oeste y suroeste de Jerusalén. En el valle Israel ofreció a sus hijos como holocausto a Moloch. En Yirmeyá oímos a Yahweh hablando con Yirmeyá acerca de este sacrificio. Ellos me dieron la espalda y no la cara. A pesar de que les he enseñado persistentemente, no hacen caso ni aceptan corrección. Pusieron sus abominaciones en la casa que lleva mi nombre y la contaminaron. Y edificaron los lugares altos de Baal que están en el valle de Ben-Hinnom, donde le ofrecieron sus hijos y sus hijas a Moloch, cuando yo nunca he mandado ni me ha venido a la mente que hicieran esta abominación, y así trajeron culpa sobre Yahudá. Dice Yirmeyá en el capítulo 32. Yirmeyá dice que este valle algún día se llamaría el Valle de la Matanza, porque el pueblo de Yahudá ha hecho lo que me desagrada, declara Yahweh. Han puesto sus abominaciones en la casa que se llama por mi nombre y la han contaminado. Han edificado los lugares altos del Tofet que están en el valle de Ben-Hinnom, para quemar en el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosas que no les mandé ni me pasó por la mente. Ciertamente viene el tiempo, declara Yahweh, cuando no se hablará más del Tofet ni del valle de Ben-Hinnom, sino del valle de la Matanza. En el Tofet serán sepultados hasta que no haya más lugar. Los cadáveres de este pueblo servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, sin que nadie las espante. Haré cesar en las ciudades de Yahudá y en la ciudad calles de Jerusalén la voz de gozo y de alegría, la voz del novio y de la novia, porque todo el país caerá en ruina. Esto está en Yirmeyá en el capítulo 7. Esta escritura tuvo su cumplimiento histórico en el 70 después de la era común con la destrucción de Jerusalén, ¿no es cierto? El rey Josías en sus días profanó este lugar, derribando todos los ídolos, aplastándolos o quemando huesos humanos sobre ellos, o sea, sobre los altares, ¿no? Probablemente los de los mismos sacerdotes que presidían estos rituales, porque eso lo contaminaría. A un judío no se le permitía tocar nada que fuera, un ser humano muerto. Sabemos perfectamente cómo contamina la muerte, así que tengamos en cuenta que era el propio pueblo de Elohim el que estaba haciendo sacrificios en esos lugares. No, Elohim no había mandado nada. Él dijo que tal cosa nunca entró en su mente. También tengamos en cuenta que ni una sola vez en todo el Tanaj fue esta palabra Geinon traducida como infierno. Nada que ver. En los días de Yahshua, este valle era un vertedero de la ciudad, muy parecido a los basureros modernos. Siempre estaba lleno, por lo tanto, siempre había algo para que el fuego consumiera y gusanos alimentándose. Por eso dice, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Y era un lugar apropiado solo para el desperdicio, ciertamente. Si un judío alguna vez fuera enterrado en la Gehenna, sería la cosa más humillante que podría sucederle. De hecho, muchos cuerpos de criminales eran lanzados ahí, por eso es que era una cosa sumamente degradante. Entonces, que Yahshua le dijera a un judío religioso como un fariseo que su vida, sus obras religiosas, su devoción a Elohim solo eran aptas para el basurero de la ciudad, era insultarlo de la peor manera posible, ¿sí? Los judíos hicieron grandes esfuerzos para que sus funerales fueran grandes eventos. Herodes, por ejemplo, hizo que mataran a los líderes de Israel el día de su muerte para que Israel llorara su muerte. Entonces pensó una cosa muy mala y muy nefanda, porque mandando juntar los nobles de todos los lugares y ciudades de Judea en un lugar llamado Hipódromo, los mandó a encerrar allí. Después, llamando a su hermana Salomé y al marido de esta Alejo, dijo: muy bien sé que los judíos
judíos han de celebrar fiestas y regocijo por mi muerte, pero podré ser llorado por otro motivo y alcanzar gran honra en mi sepultura si hacen lo que yo os mandare, maten a todos estos varones que he hecho poner en guarda en la hora que yo fuere muerto, porque toda Judea y todas las casas me hayan de llorar a pesar y a malgrado de ellas. Esto está en el libro de Guerra de los Judíos, escrito por Flavio Josefo. Con todo, Herodes no era judío sino edomita, ¿no es cierto? Era de Idumea. Aún así, sin alcanzar este grado de crueldad enfermiza, este es el tipo de mentalidad que tenían los judíos con respecto a su vida y la forma en que deberían dejar este mundo. Incluso hoy en día se escuchará a los judíos decir que lo más importante que posee una persona es su nombre. Harán todo lo posible por mantener vivo su nombre. Darán nombre a edificios, comenzarán cimientos, pondrán piedras fundamentales y para mantener vivo su nombre. Esa es una forma que para ellos es mantener vivo el nombre. Muchos que ya no creen en una resurrección ni nada, sienten que esta es la única forma en que pueden sobrevivir más allá de la tumba, que su nombre permanezca en la mente de las generaciones futuras. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Dice el mismo 49. Y estas cosas, como podemos ver, ya pasaban. Volviendo a infierno, uno puede caminar por esta calle, por este valle, del Gehenna, ¿no es cierto? Incluso hoy regresar ileso por sus incendios que no existen y sin ser tocado por los gusanos, que de hecho consumieron una buena parte de la comunidad religiosa sacerdotal de Israel en la destrucción de Jerusalén, porque sus cuerpos fueron lanzados realmente en ese lugar. Su sangre corrió hasta ese mismo valle que Yahshua profetizó sería el lugar de sepultura vergonzoso para cientos de miles de judíos de esa misma generación a la que Yahshua estaba hablando. Por favor, recordemos que no fueron los paganos, ni el pecador de la calle, ni los romanos quienes se encontraron en este infierno, como la KGB quiere expresarlo, ¿sí? Y algunas otras versiones. Fue el propio pueblo de Elohim, incluso más, fueron aquellos que pensaron que estaban más cerca de Elohim que ningún otro en la tierra. Sería bueno que los cristianos dejaran su propio fariseísmo cristianoide porque están peligrosamente cercanos a un nuevo valle de la matanza. Todo lo que este valle representa en el Tanaj debe trasladarse al Berij Hadashah. En ninguna parte del Tanaj este lugar se traduce como infierno y en ninguna parte del Tanaj hay siquiera un indicio de que este lugar se refiere a un lugar de castigo eterno después de la muerte. La palabra a la que Yahshua se refirió con más frecuencia, que las escrituras King James desafortunadamente eligieron traducir como infierno en el Berij Hadashah y que muchas versiones acompañan, ¿sí? Introduciendo una doctrina que hoy, aún habiendo corregido las traducciones y utilizando las palabras originales, no se sale más de la mente de los lectores. Es esta palabra ajena, justamente, Valle de Hinón, Valle de los hijos de Hinón. Un estudio completo de este lugar disipará muchos mitos sobre su significado, cosas del Tanaj. Las referencias bíblicas para este estudio las dejo aquí para el que quiera ir y mirar. Recuerden, este lugar nunca se conoce como infierno, ¿sí? En el Tanaj no tiene este concepto, no existe, ¿sí? Les dejo referencias para a dónde aparece en el Tanaj y a dónde aparece también en el Berij Hadashah. Cabe mencionar que la mayoría de estas referencias provienen de la boca de Yahshua, ¿sí? Cada referencia a esta palabra ajena fue dirigida al propio pueblo de Elohim y no a gentiles, desconocidos, extranjeros, paganos, ni nada por el estilo. Entonces, Gehenna es una localidad muy conocida cerca de Jerusalén y no debería traducirse como infierno más que Sodoma y Gomorra, que también fueron dos ciudades, ¿no es cierto? La palabra para infierno nunca se emplea en el Tanaj para significar otra cosa que el lugar con el que todo judío estaba familiarizado, donde iba el alma justamente después de la muerte. La palabra debería haberse dejado sin traducir, como está en algunas versiones, transliterada, ¿no es cierto? Y no se malinterpreta. Los judíos a quienes Yahshua se dirigió no la malinterpretaron. Walter Barfún, un autor, dice muy correctamente qué significado le atribuirían los judíos que estaban familiarizados con esta palabra y sabían qué significaba el Valle de Hinón cuando la oyeran usada por nuestro Adón.
Contrariamente a todo el uso anterior, transferirían su significado de un lugar en cuya localidad e historia habían estado familiarizados de su infancia, sabían que era el basurero de la otra cuadra, a un lugar de miseria en un submundo. Evidentemente no. ¿Por qué regla de interpretación entonces podemos llevar a la conclusión de que esta palabra significa un lugar de miseria después de la muerte? La Gehenna nunca se menciona en los apócrifos como un lugar de castigo futuro, como lo hubiera sido si tal hubiera sido su significado antes y también en la época de Mashiach. Los apócrifos han sido, en muchos casos, libros bastante fantasiosos con los cuales se pretenden levantar ciertas doctrinas y en ninguno de ellos aparece la doctrina del infierno. Cosa que, vamos, si hubiera sido verdad tendría que haber estado metido, ¿no? Ningún escritor judío como Josefo o Filón la usó jamás con el nombre de un lugar de castigo futuro, ¿no es cierto? Con ese concepto, como lo hubieran hecho si realmente hubiera sido su significado. Ningún autor griego clásico jamás alude a esto, por lo tanto era una localidad judía y nada más. El primer escritor judío que lo nombra como lugar de castigo futuro es Jonathan ben Uziel, quien escribió, según varias autoridades, en algún lugar de entre el siglo II y el siglo VIII de la era común. ¿Tá? No se sabe exactamente. El primer escritor cristiano que llama a la Gehenna infierno es Justino Mártir, sí, que escribió alrededor del 150 de la era común. Pero ni Mashiach ni sus apóstoles lo nombraron nunca a los gentiles, no se lo mencionaron jamás, solo a los judíos, lo que demuestra que es una localidad conocida solo para los judíos, no hubiera sido un punto de referencia para los demás. ¿Sí? Si hubiera sido un lugar de castigo realmente después de la muerte, corresponde para todo el mundo y tendrían que haberlo mencionado para todos. Solo se menciona 12 veces en 8 ocasiones en todo el ministerio de Mashiach y los apóstoles y en las Besorot y epístolas. ¿Habrían sido realmente fieles a su misión de no decir nada más que esto sobre un tema tan vital como un infierno sin fin si tenían la intención de enseñarlo? Solo Yahshua y Jacob lo mencionaron. Ni Shaul, ni Yahanan, ni Kefá, ni Judá, ni ninguno lo emplea jamás. No habrían advertido a los pecadores acerca de esto si supieran que un infierno de tormento después de la muerte existía. Shaul dice que no rehusó declarar todo el consejo de Elohim y sin embargo, y aunque fue un gran predicador de la Besorá a los gentiles, nunca dijo que la Gehenna fuese un lugar de castigo después de la muerte, jamás lo mencionó. El doctor Thomas Thayer comenta significativamente, El Salvador y Jacob son las únicas personas en todo el Berijadashá que usan la palabra. Yahanan el Bautista, que predicó al más malvado de los hombres, no la usó ni una vez. Shaul escribió 14 epístolas y sin embargo ni una sola vez lo menciona. Kefá no la nombra, ni Judas. Y Yahanan, quien escribió la Besorá, las 3 epístolas y el libro de Higaluk, nunca lo emplea en un único caso. Las palabras griegas de lago de fuego en Hitgalut no son equivalentes a Gehenna como nos han hecho creer y eso lo vamos a estar estudiando después. ¿Sí? Ahora bien, si el infierno o la Gehenna realmente revelan el terrible hecho de la aflicción sin fin, ¿cómo podemos explicar este extraño silencio? ¿Cómo es posible si conocieran su significado y lo creyeran como parte de la enseñanza de Mashiach, que no lo hubieran usado 100 o 1000 o millones de veces en lugar de no haber usado nunca, nunca? Con este concepto, explicándolo bien y correctamente, dando detalles, aclarando todas las ideas, sacando de todas esas preguntas que se les han ocurrido a todos los seres humanos desde que esta aberración existe, todas esas preguntas siendo respondidas por los apóstoles y por el propio Yahshua. ¿Cómo es posible? ¿Sí? ¿Cómo pueden no haberlo usado nunca? El libro de Maaseh contiene el registro de la predicación apostólica, la historia de la primera plantación de la congregación entre judíos y gentiles y abarca un periodo de 30 años, más o menos desde la ascensión de Mashiach. En toda esta historia, en toda esta predicación de los apóstoles de Yahshua, no se menciona el infierno. En 30 años de esfuerzos misioneros, los hombres de Elohim dirigiéndose a personas de todos los caracteres y naciones, de todos los idiomas, sí sabemos, nunca, bajo ninguna circunstancia, los amenazaron con los tormentos del infierno. No deberían haberlo hecho si existiera, ¿sí?
No aludieron siquiera a él de la manera más distante. Frente a un hecho como esto, ¿puede alguien creer que la Gehenna significa un castigo sin fin y que esto es parte de la revelación divina, una parte del mensaje de la Besorá al mundo? Estas consideraciones muestran cuán imposible es establecer la doctrina en revisión sobre la palabra infierno, una palabra que no aparece jamás como tal en las escrituras. Todos los hechos están en contra de la suposición de que el término fuera usado por Mashiach o sus discípulos en el sentido de castigo sin fin, ¿sí? No hay el menor indicio de ese significado que se le atribuye ni el más mínimo aviso preparatorio de que esta nueva revelación debería buscarse en aquella vieja palabra familiar. Había que ir a buscarlo ahí, ¿no es cierto? Yeshua nunca lo mencionó a los judíos incrédulos ni a nadie más fue que a sus discípulos, sino 2 veces durante todo su ministerio, no fueron ni 4 veces en total. Si fuera el tabernáculo final de millones de infelices, no estarían sus advertencias abundantes, no tendrían que ser abundantes en exhortaciones para evitar eso. ¿Sí? No debería haberse esforzado mucho más. Él usó esta palabra de manera condenatoria solo una vez contra los fariseos, supuestamente creyentes, pero muertos a los ojos de Yeshua. Serpiente, generación de víbora, ¿cómo escaparán de la condenación de la Gehenna? E inmediatamente explicó que esa condenación estaba por venir sobre ellos en su misma vida. Miren, yo les envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a uno los matarán y ejecutarán en maderos. Serán todos los discípulos y todos los primeros seguidores. Y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Para que caiga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Hebel hasta la sangre de Zecaría, hijo de Berequía, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar. En verdad les digo que todo esto recaerá sobre esta generación. ¿En el futuro o en esa época? Ellos lo hicieron en esa época, todo eso. Estas cosas se cumplieron históricamente, como ya dijimos, ¿no es cierto? Y esto fue después de la salida de los discípulos y todo lo demás, y el resto se cumplió, ¿no es cierto? El castigo sobre ellos en la destrucción del templo.